Uy, mano, pero, uy, no, pero venga ahí que con el video que me acaban de mandar, huevón. Uy, ese título está muy fuerte, muy fuerte. Pero a ver, viéndolo objetivamente, así ya sin burlarme ni nada, pues con los amigos ahí presentes. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la peor selección sudamericana de todos los tiempos, ¿ustedes en qué piensan? A mí, la verdad, sinceramente, es que no sé si sea, pero uy. Bueno, vamos a mirarlo por títulos. Por títulos y por idas al mundial. Las únicas dos selecciones que no tienen ningún título en Sudamérica son Ecuador y Venezuela. Porque el resto, todas tienen títulos, si sea de Copa América o Mundial, todas tienen título. Ahora vamos con idas al mundial. La única selección que nunca ha ido a un mundial es Venezuela. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y la peor selección de la historia de Sudamérica, hablando históricamente, es Venezuela. Nada que hacer ahí, man. No es que yo les tenga la mala ni nada, pero pues es la verdad. Te vamos a reaccionar a la peor selección de todos los tiempos, Venezuela. Duele, duele, déjenme decirlo una vez más. Como venezolano duele estar más de 20 años en este bendito plan, pana. Hoy nos sentamos a desgranar una historia que Hmm. pesa en el corazón de todo vino tinto amante de la pelota. Es la crónica de un sueño que se desvanece una y otra vez como arena entre los dedos. Venezuela desde la generación de Juan Arango hasta la última generación de hoy ha Bof. contado con figuras ya Uy, mano, Juan Arango siempre nos tenía de hijos. Juan Arango no podía ver a Colombia porque lo vacunaba. Ese man nos hacía unos goles. Unos goles. Ay, apá. Y hablando ya, yo pensaba que Venezuela iba a clasificar en esta, la verdad. La verdad es que Venezuela es el único país que nunca ha ido a un mundial, por Dios, o sea, ni. ¿Ah? El único país sudamericano que nunca ha podido ir a un mundial, Venezuela. Muy difícil. Yo, sinceramente, en esta, por el buen arranque que tuvieron, por los buenos jugadores que tenían, que tienen, pues, yo dije Venezuela va. Pero empezó a pechofiarla mucho, sobre todo visitante. ligadas tanto en el fútbol europeo como también en los más grandes equipos de acá de Sudamérica. Han contado con generaciones entre comillas doradas, pero cuando les Mm, toca sudar y dar ese extra para consagrar al escudo de la nación que corre por su sangre, se achican, dependemos de nosotros, pero el problema seguimos siendo nosotros. Hasta el sol de hoy Venezuela sigue siendo la única selección de Conmebol que que nunca ha ido a un mundial. pero nunca han pisado un mundial en sus más de 100 años de Uy, historia. mano, muy Y aunque difícil. cada ciclo de eliminatorias comienza con una chispa de esperanza, el Es que lo difícil, Venezuela siempre empieza bien, o sea, no siempre. Pero en esas, por ejemplo, empiezan bien. Otra cosa que voy a decir de Venezuela. ¿Ustedes creen que si Venezuela hubiera tenido, por ejemplo, a Richard Páez o a Farías, hubiera clasificado al Mundial, así sea el repechaje? Yo creería que sí. Bueno, no sé. Pero, por ejemplo, si uno ve los registros que tenía, que tuvo Farías, Farías hizo más puntos que el Bocha Batista. Y Farías hubiera clasificado. Y también Richard Páez también hubiera podido clasificar. Pero una cosa es uno hablar de la realidad, otra cosa es uno hablar del hubiera, porque el hubiera no existe. No como comprueba el hubiera. Muy difícil. desenlace siempre parece estar teñido de la misma sombra, sí, la frustración. Repasemos un poco las eliminatorias de estos últimos 20 años. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahawk y sin más preámbulo empecemos. El sueño vino tinto verdadero arrancó con el nuevo milenio, ya que antes de los Sí, es verdad, porque antes Venezuela, ¿qué? Antes Venezuela nació ahí toda X. 2000, Venezuela era la selección de los puntos gratis. Vengan, que aquí regalamos puntos. No competíamos pero contra nadie, no éramos nada y lo peor aún es que tampoco queríamos serlo. Si querías hablar sobre Venezuela tenías que hablar del béisbol, de las novelas y las arepas. El fútbol Pero ¿cómo así que la arepa? ¿Las arepas colombianas? ¿O de qué están hablando ustedes ahí? ¿Cuál arepas?
Las arepas colombianas. Ah, si son arepas colombianas, claro. Claro, la arepa es colombiana, ya quedó más que comprobado en todos los ámbitos de la vida, ¿listo? El fútbol estaba muy pero muy lejos de ser nuestra principal cultura. Sin embargo, el sueño comenzaría a nacer con la generación del técnico Richard Richard Páez, Páez. quien literalmente levantó los cimientos en donde no había nada. Hay videos de aquella generación vinotinto que se disponían a arreglar los arcos, a cortar el monte o la grama seca de los estadios en mal estado, con tal de poder entrenar. No tenían el apoyo de nadie, pero ellos aún tenían un sueño. Estamos Mano, tengo fe. arreglando. Viste, la cosa que hay que hacer para jugar fútbol en Venezuela, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que no es puro jugar fútbol? Te pones a ver, o sea, la realidad del fútbol venezolano son las canchas malas. Corría el año 2003 y Venezuela iniciaba su camino hacia el Mundial de Alemania 2006. Había una sensación diferente en el aire. Prodigios inéditos como Juan Arango iban Aranguito. iluminando el camino. Su zurda bestial encendió las llamas cuando sorpresivamente le ganamos un partido a Colombia en noviembre de ese año. Luego venceríamos a Bolivia 2-1 y el Puta, hombre. evento que partió la historia de la Vinotinto sería el centeneirazo contra Uruguay. La noche atípica donde la Vinotinto Es que paila ganar allá a Uruguay. Eso es cosa seria. Cosa seria. Si no hablemos de nosotros mismos, ¿hace cuánto Colombia no vale gana a Uruguay en el centenario? Yo creo que desde la época de Willington Ortiz, Colombia no le gana a Uruguay allá. Eso es mucho tiempo. ganaría 3-0, un hecho inédito que convulsionó a todo un país. Esto encendió como nunca antes la fiebre vinotinto en una tierra que no era tan afecta 3-0. al fútbol. Sin embargo, el resto de los partidos en las eliminatorias fueron un recordatorio cruel de la realidad. 18 encuentros, apenas 5 victorias, 3 No, muy empates poquito. y 10 derrotas, así como sucedió ayer. Esa Vinotinto se quedaba fuera en el octavo lugar con 18 puntos, lejos, muy lejos de los cupos directos. Uy, pero es que venga, antes habían mucha más. O sea, para clasificar era con más puntos. Claro, con 18, pues para ser Venezuela les fue bien. Uy, me acuerdo de esa eliminatoria, mano. Me acuerdo, pues yo no la viví, pero me acuerdo. Argentina y Uruguay arreglaron que Colombia no fuera. Quedamos afuera por un punto. Por un hijo de puta punto quedamos afuera de ese mundial. Hijo de puta, hombre. 20 años de diferencia y el mismo resultado. Cada gol encajado, cada empate agónico era como un eco de lo que aún faltaba. Sin embargo, a diferencia de hoy, esa Vinotinto ilusionaba. Había una sensación de crecimiento. Para Sudáfrica 2010, el sueño y el proyecto Vinotinto parecía más tangible. Oh, qué Richard golazo. Páez se iría dejando una gran huella. Ahora Llegó llega Cecitar Farías. va César Farías para tomar las riendas y junto a él la mejor camada de una Venezuela que mostró garra. Juan Arango en su prime, José Manuel Rey se mandaba unos zapatazos de Pero gol. ese man, ¿quién es, pues? Pero claro que si ponen un gol en un video con más calidad, de pronto la cagan. De pronto ya dañan el video, huevón, ya. Un video con un poquito más de calidad. Se tiran el video, ya. Media cancha, parecía que hasta Golazo. tuviésemos a nuestro propio Roberto Carlos. Salomón Rondón, el futuro máximo artillero histórico, comenzaba a debutar y la generación dorada de juveniles prometía un futuro brillante. Lograron victorias históricas contra Ecuador y Colombia en su casa. Con Colombia siempre nos metían la picha, pues a nosotros siempre. Y mano, me acuerdo que jugar contra Venezuela era un dolor de huevos, pues porque los maricas, sinceramente, paraban atrás como con un doble cuatro. Y eso, y va, pues, y pasa eso. Por ejemplo, para Brasil, que nosotros clasificamos al Mundial, no le podemos ganar ninguno de los dos partidos. En Barranquilla empezamos ganando con gol de Guarín y nos empataron con un gol de adivinen quién, pues. Si adivinan, pues les doy un premio, de Arango. Y allá de visitantes nos ganaron con un gol de Rondón. Nos tenían era clavados.
Le sacaron un punto a la Brasil de Kaká y Robinho en un Kaká. empate 0-0. Pero el balance final fue un mazazo nuevamente a la realidad. Perdieron partidos que estaban obligados a Dos a ganar. ganar. Es que se cagan los importantes. Es que lo que pasa, se cagan en los importantes. El perder 2-1 contra Paraguay en casa en la penúltima fecha los alejó del repechaje, octavo lugar, 22 puntos, a solo 3 puntos estuvieron, pero bueno, en teoría la ilusión seguía viva, aunque ciertamente ya comenzaba a teñirse de cansancio, aunque por lo menos era verdad que ahora sí competíamos, cuando antes éramos solo un chiste. También existía la excusa de que, bueno, nos cuesta tanto porque competíamos contra Brasil y Argentina en unas eliminatorias donde solamente hay 4 cupos y un repechaje. Era muy difícil, es verdad. Sin embargo, llegaban las eliminatorias del De Brasil. 2014. Aquí sí que no habrían excusas, ya que Brasil no participaría por ser sede del dicho mundial. Era un cupo extra que debían aprovechar. Fue el Joandri Orozco, la perla. momento en que la Vinotinto estuvo más cerca de romper la maldición, luego de una irrepetible Copa América donde Venezuela llegó Llegó hasta las semifinales, quedó de cuarto. Es que Farías, pues sacó el jugo, pues la verdad. ¿Qué generación era mejor? ¿Esta del Bocha Batista ahora o la de Farías? No sé, porque a ver, esa de Farías tenía varios jugadores en Europa. Pero esta ahora también es buena, también tiene buenos nombres. Savarino, es que Savarino ni siquiera jugó de titular contra Colombia. Imagínense, Savarino es de los mejor que tiene Venezuela. Figura en Botafogo y no juega de titular. Yo me entiendo también. a las semifinales. César Farías seguía al mando de la Vinotinto, armó a la humilde generación Vizcarrondo era muy que bueno. Vizcarrondo era muy bueno. hizo temblar a más de un gigante. La victoria 1-0 ante Argentina en Buenos Aires fue un grito de rebeldía, Ush. pero los traspiés en momentos claves como la derrota ante Chile y Perú dejaron a Venezuela en el No, así quedaron muy lejos. Quedaron a 5 puntos, ya es mucha diferencia. sexto lugar nuevamente con 20 puntos. La diferencia de goles, los errores defensivos, los goles anulados nos daban a pensar que todo conspiraba contra nuestro sueño. Sin embargo, alcanzábamos el mejor peldaño de nuestra historia, el sexto lugar. Si esa generación hubiese sido la que habría jugado hoy, quizás estuviésemos celebrando el haber entrado Eso es lo que yo digo. Sí, esa, o sea, si hubiera sido con el formato de ahora, se los garantizo, pues, aunque no lo puedo garantizar, porque hablamos de un supuesto, yo soy casi que seguro y le pongo la firma que Venezuela hubiera ido al Mundial. Si hubiera ido esa generación con Farías en este formato de eliminatorias, Venezuela va al Mundial. directamente al mundial, ya que recordemos que ahora se sumaron 2 puestos más de clasificación directa. Pero bueno, los años pasaban, las leyendas del ayer ya no estaban. Ya fue la última de Figuras como Arango. Juan Arango y José Manuel Rey entre lágrimas decían adiós. Salomón Rondón y Tomás Rincón eran los rostros vigentes de la selección, una selección que ya se notaba muy desgastada, esto sin hablar de la situación país, que aunque muchos lo quieran negar, lo que pasa Claro. Sí o sí tuvo que interferir. Sí o sí. dentro de Venezuela también afecta directamente a la selección. Pero bueno, no me quiero adentrar tanto en ese tema, porque si no el video duraría 2 horas tratándoles de explicar lo corrompida Pero que Maduro, está la Maduro, ¿cómo juega? Velo, federación por dentro. Ay. Pero bueno, Rusia 2018 marcó un retroceso doloroso. ¿Cómo llamaba este man? ¿Cómo llamaba este man, este Crespito? ¿Cómo llamaba? Ay, no me acuerdo cómo llamaba. Con Rafael Dudamel como técnico, la Vinotinto se desangró en una campaña totalmente irregular. Apenas dos victorias en 18 partidos. Uy, no, eso es muy poquito, les fue horrible. Como a perro de misa. Quedamos en el 10º, en el último puesto por debajo. Sí, en esa sí no tuvieron nada que hacer, en esa no hay que decir que sí, que victorias importantes. No quedaron a nada, no quedaron a nada. Aquí vinieron a Colombia y los pelamos. Allá en Venezuela empatamos. Y eso porque Fariñez sacó hasta misiles. Fariñez nos sacó de todo.
Y ahí fue que Millonarios compró a Fariñez. Abajo de Bolivia. La afición estaba repleta Pero la cantidad de puntos que hizo Brasil, 41 puntos. Allá para Brasil fue muy sola en esa eliminatoria. agotada. La frase del tal vez en el próximo mundial entremos ya nos Mm, tenían hastiados a todos. Sí, duele porque teníamos a figuras que empezaban a brillar y hasta cosechar títulos en Europa. Pero cuando se trataba Tomás. de la selección, el Mm, compromiso no estaba. Para el Mundial de Qatar 2022, la chispa no encendería ahí nuevamente también un igual. nuevo capítulo de decepciones. José Peseiro, Leonardo González y hasta el mismísimo José Peckerman, el entrenador que debutó Tres, tres técnicos. a Messi en su primer mundial, intentaron enderezar el rumbo de la Vinotinto, pero en realidad no había nada que enderezar. Hubo mucha polémica en esta gestión. Peckerman, el legendario entrenador, pedía a los jugadores que bajasen el ego entre ellos y que aprendieran a cooperar juntos. Esto dando a notar el malestar interno que había. Nah. La Vinotinto nuevamente quedó de último. Pero es que, ey, Dios mío, ahí sí fue horrible. No, sí fue horrible. Para hacer 10 puntos en 18 partidos. Eso no que estar ya muy malo. 10 puntos en 18 partidos. Ya es para usted borrar selección, sinceramente. Con solo 10 puntos, los goles que condecoraban a Salomón Rondón como el máximo goleador histórico de la nación se iban al vacío, las derrotas se Oh, qué apilaban, golazo. apenas 3 victorias y 14 derrotas. No, Venezuela nada. nuevamente era la selección que regalaba los puntos a quien más los necesitase. Los jugadores viajaban a cumplir horario, el compromiso era nulo y así llegábamos a estas últimas eliminatorias para el Mundial del 2026, con otro entrenador argentino como Fernando Bocha Batista El Bocha. al mando, quien cobraba extrañamente un salario más alto que el del mismísimo Lionel. Pero venga, venga, venezolanos. Ahí les voy a decir una cosa, sinceramente, pues con todo el amor y todo el respeto y el cariño del mundo. Se dejaron meter un cañengo ni el triple, hijo de puta, pues, hermano. ¿Cómo es posible que el Bocha Batista cobre 3 millones de dólares al año y Scaloni 2,6? ¿Qué ha ganado Batista? Uy, no, pues ni que fuera quién, pues, ni que fuera un Mourinho, un Guardiola, pues un técnico de jerarquía. Pero 3 millones, ¡ah! La chimba voy, les dirijo yo, me pagan 1 millón cada 2 años y ya si quieren, pues si no, yo les dirijo gratis. Scaloni nos Y me va mejor a mí. entrábamos a esta última era, un mundial ampliado a 48 equipos, cosa que parecía que al fin tendríamos una oportunidad dorada que se nos presentaba. El mismísimo presidente de la FIFA viajó a Gianni. Venezuela para darle la noticia a la federación de que habrían más cupos disponibles. Por Sudamérica pasaron de 4 a 6 la calificación directa, además de un séptimo puesto para el repechaje. Esto animó a la Vinotinto. Venezuela mostró su mejor cara en años. Tuvo un arranque sin igual. Es que Venezuela como arrancó, yendo a empatar allá con Brasil, de local pelaba a Raimundo y todo el mundo. Eso era un equipazo y como jugaba de bien Venezuela. Pero ¿qué pasa? Se desinflaron. Venían invicta en casa, con el Monumental de Maturín como bastión y un veterano Salomón Rondón inspirado. La Vinotinto estaba en su Mano, tengo fe. zona de repechaje. Le sacaron un empate 1-1 contra la Brasil de Vinicius, Rodrigo y Neymar, y también otro empate encharcado 1-1 contra la Argentina, campeona De del Messi. mundo de Messi. Lográbamos hazañas que nos engrandecían, pero luego íbamos a perder contra Bolivia 4-0 en la salida. Bueno, pero pues esa también, esa sí es más comprendible porque estaban pues contra Bolivia, allá en las estrellas ya pues muy difícil, pero también se comieron 4. No es que hayan perdido 1-0 como Colombia o como Brasil, se comieron 4, también hay que decirlo.
eliminaturas. También dejábamos escapar victorias que eran casi que aseguradas contra una Chile ya semi-muerta 4-2. Perdíamos los partidos que en teoría no debíamos. Sin embargo, por un milagro divino aún dependíamos de nosotros mismos. Con 18 puntos estábamos a solo un paso de hacer historia. 9 de septiembre del 2025, el día decisivo. Venezuela enfrentaba a Colombia en Maturín, dependiendo de sí misma para asegurar el bendito repechaje. Ay, Pero el underdog. sueño se derrumbó en 90 minutos trágicos. Colombia nos metió 6. A la Vinotinto no le metían 6 Ah, desde el año 2000, cuando la Brasil de un ya veterano Romario nos metería imagínense. 6-0. Luego de 25 años de esto, Colombia ahora nos mete 6-3 en el último partido de las eliminatorias. Una Vinotinto que se desarmó como si el dictador de Maduro estuviese jugando en la defensa. En paralelo, Bolivia en la altura lograba el Piense cómo de ríe este Nietzsche. defensa. En paralelo, Es Luis Bolivia Enrique, ¿qué? ¿Quién es ese? altura lograba el inédito milagro, un 1-0 ante la Brasil de Ancelotti, que no nos quiso ayudar. Bolivia con 20 puntos arrebató el No nos quise séptimo ayudar, pues tampoco es que Brasil está jugando solo, mano. Pues Bolivia hizo lo de ellos, ¿qué más van a hacer? Como Brasil está jugando solo, pues no. lugar y el boleto directo al repechaje. Venezuela con 18 puntos Uy, no. quedó octava, eliminada otra vez. Siempre tan cerca, pero tan lejos. Maldita sea. Se tiene que armar Perdonen si ahí. me exalto un poco, pero aquí no solamente les habla el embajado youtuber que les trae videos, no, aquí les habla el El venezolano venezolano. que literalmente creció en medio de esta amargura, apoyando a una selección que no termina de salir de la mediocridad. Estoy casi seguro que si para esta copa hubiesen sido 10 los puestos para entrar al mundial, la Vinotinto se las hubiera arreglado para quedar de 11. Es como que si nos encantara el andar pariendo año tras año. Y duele porque de verdad tenemos talentos, de verdad. Sí, que fueran malos, pues no haría bueno, está bien. Pero como yo lo digo, tiene jugadorazos. Savarino, Rondón, Soteldo, Aramburo, que tiene un futuro, pero mejor dicho, un muy buen futuro. Venezuela tiene con qué. El problema es. Hemos tenido figuras para clasificar directamente a una Copa del Mundo, pero simplemente no queremos hacerlo. Bof, ¿Cuándo llegará el día? ¿Cuándo veremos a la Vinotinto en un mundial? Por ahora nos queda el eco del casi lo conseguimos. El casi. Una barrita de planchas del Deportivo Cali, ¿o qué? lema del mano tengo fe debería cambiarse a menos fe y más fútbol. Suena Uh, fuerte. Y sí, sé que la fe siempre debe estar, pero incluso la misma Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Hay que ve, le metió esta Biblia en Mahawk. accionar, hay que trabajar en ello. De nada vale el mano tengo fe si A no hay fútbol en camellarlo. el corazón de la Es verdad. selección. Es verdad. No podamos ver nuestra selección una vez más. Quisiera saber yo si voy a morir, si voy a morir, si voy a morir antes de que la Vinotinto en algún momento vaya a un mundial. El único país de la región que no ha ido al mundial, señores, Venezuela, basta ya. Un video un poquito, pues, que doloroso para los venezolanos, no, porque, o sea, papi, debe ser muy difícil, huevón. Usted nunca ir a un mundial, nunca en la vida. Y pues bueno, digamos que no han tenido generaciones. 2000 hacia atrás, Venezuela no peleaba ni por un yogur, no peleaba por nada. Eso es verdad. Del 2000 para acá con Richard Páez empezaron. Llevan apenas que 20, póngale 20 y pico de años ahí en proceso de estar, de pelear. Ya pelean por lo menos, pero esta era la eliminatoria de Venezuela. Esta era. Es que papi, usted hasta la última fecha tuvo con qué clasificar. Hasta la última fecha tuvo con qué llegar y tin clasificar. Pero no les dio, no les dio. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Quedar eliminados como quedó eliminado Venezuela en la última fecha pechofriéndola? O por ejemplo como quedó Chile o Perú, que ya estaban acabados sin nada.
Es ambiguo, es ambiguo. Yo prefiero llegar a la última fecha ya. No, yo prefiero llegar con posibilidades, pero clasificar. Pero bueno, sí que esperar, los venezolanos tienen que meterle fe. Por qué más va a ser o qué más van a hacer. Esperar y esperar sus. Le preguntaban a Luis Suárez, ¿cuántos años tiene que tener Venezuela? 4. De aquí al 2030, pues ojalá clasifiquen. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ujú. Sí, clasifican al próximo mundial, segurísimo. Ya no, la fuera de recocha, yo creo que sí. Porque vea, Argentina, Uruguay y Paraguay ya están adentro, ¿cierto? Y hay que ver cómo hacen las eliminatorias, porque quedan 7 equipos. Si es el mismo formato, entonces se da igual. 6 pasan directo y uno al repechaje. Y si así Venezuela no va al mundial, venga, yo le digo una cosa. Están cagados en los pantalones. Tienen que retirarse del fútbol. Vayan a béisbol, alguna maricada distinta. Pero pues esperemos a ver cómo va a ser el formato para las eliminatorias. Y no es más. A esperar a los venezolanos, a esperar y, mano, tengo fe.